edema pulmonar agudo o edema agudo de pulmón. Pues se define como edema pulmonar al acúmulo de líquido en el interior de los pulmones. Esto se ocurre en un plazo corto de tiempo, o sea, algo súbito. Se suele llamar edema agudo de pulmón y en este caso es una urgencia médica, porque la capacidad respiratoria del paciente puede verse comprometida y ahí puede desarrollar una insuficiencia respiratoria, como hemos visto en las sesiones anteriores. Se define o se dice que este es cardiogénico cuando la situación clínica va a ser, o la etiología o la enfermedad que va a ocasionar esto, va a ser por un problema de compromiso cardíaco, principalmente del ventrículo izquierdo en su función de bomba, produciéndose un acúmulo de líquido en el espacio intersticial y los alvéolos pulmonares. Esto puede ocurrir por un filtrado del líquido en el pulmón más rápido de lo que es removido, produciendo una alteración importante en el intercambio gaseoso por el acúmulo de este líquido. Dentro de la epidemiología, pues aproximadamente 300 por cada 100.000 habitantes por año son hospitalizados por un edema pulmonar cardiogénico. Generalmente la etiología es más cardiogénica que la no cardiogénica. La prevalencia en grupo de edad está entre 50 y 59 años y la mortalidad hospitalaria llega a un 10 a 20%. Entonces, el volumen de líquido que se acumula en el plano intersticial de los pulmones va a depender del equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, no dentro de los capilares pulmonares y del tejido vecino. Entonces, hablamos de la presión hidrostática. Veamos este gráfico que va a facilitar el desplazamiento del líquido de lo que corresponde de los vasos sanguíneos hacia el intersticio. ¿De acuerdo? Ahora, para mantener las presiones a nivel tanto del capilar, el alveolo y el intersticio, vamos a tomar en cuenta la ley de Stern, ¿de acuerdo? La presión hidrostática, que se va a tratar de la fuerza que existen dentro de los capilares para llevar el líquido hacia el intersticio, ¿de acuerdo? Y la presión oncótica, que se entiende por retener el líquido, si vale el término, a nivel de los vasos sanguíneos. Esto está dado por las proteínas. Entonces, la ley de Stern es muy importante, ¿de acuerdo? La presión oncótica, pues, es la que va a depender de las concentraciones de proteína, principalmente albúmina en sangre, va a facilitar el desplazamiento del líquido al interior de los vasos, ¿no? Si tenemos una presión oncótica conservada, pues va a atraer líquido del intersticio hacia los capilares. Habíamos mencionado que la albúmina es parte importante y la proteína principal del plasma, y puede disminuir en situaciones como patologías que tengan un compromiso a nivel hepático, como la cirrosis, porque a nivel hepático se va a sintetizar la albúmina, ¿no? O en el caso de pérdidas, como es el síndrome nefrótico. Entonces, esto es bien importante comprenderlo, porque a través de esto pues, se desencadena la fisiopatología del edema agudo del pulmón. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es importante, que en la persona sana que no tiene patología pulmonar, las uniones intersticiales son herméticas a nivel del endotelio capilar y no son permeables a las proteínas, ¿de acuerdo? Ahora, los vasos linfáticos en los tejidos eliminan las pequeñas cantidades de proteínas que pudieran fugarse. En conjunto, estos factores originan una fuerza oncótica que conserva todo lo que corresponde al líquido dentro del capilar y no permite acúmulo de líquido en el intersticio. Sin embargo, en la pérdida de la continuidad de la barrera mencionada, va a permitir la salida de proteínas desde el lecho capilar y facilita la penetración del líquido en el tejido pulmonar, tejido intersticial principalmente. Entonces, este es el mecanismo por el que se va a dar el edema pulmonar a nivel cardiogénico y no cardiogénico. Vamos a ver que la presión hidrostática va a incrementarse en lo que corresponde a los capilares. Esto por cualquier patología cardíaca que vamos a tener. Generalmente puede ser una patología cardíaca aguda que va a desencadenar un edema agudo del pulmón, ¿de
acuerdo? Entonces va a haber un aumento de la presión hidrostática, lo que va a ocasionar una extravasación de líquido hacia el espacio intersticial. ¿De acuerdo? Y esto va a acumular, pues, líquido a nivel alveolar. La presión es más importante o más fuerte, por eso va a haber una curva a nivel del alveolo y se va a ocasionar lo que es el edema pulmonar. Ahora, por el otro lado, en el caso del edema pulmonar no cardiogénico, ¿qué es lo que va a haber? Una alteración en lo que hemos visto en la permeabilidad. Entonces, las proteínas se pueden extravasar y por lo tanto va a haber una alteración en lo que corresponde al endotelio tanto capilar y alveolar y se desencadena un proceso inflamatorio, por lo tanto, pues se ocasiona el acúmulo de líquidos y se produce el edema agudo del pulmón no cardiogénico porque no hay patología cardíaca. Y este es el mecanismo fisiopatológico del edema agudo del pulmón en la altura por alteración en la permeabilidad vascular. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden del mecanismo fisiopatológico tanto del edema cardiogénico y el edema no cardiogénico. ¿No? Y en el no cardiogénico se produce toda esa inflamación que ya hemos visto en capítulos previos, inclusive en prácticas previas, y se acumula ahí el líquido, por lo tanto se produce un edema, y lo que va a dificultar el intercambio gaseoso. Ahora, al principio, para compensar esto, tanto en el edema cardiogénico y no cardiogénico, tenemos que el líquido que se extravasa hacia el intersticio puede retornar a la circulación a través de ¿qué? De esto, que son los vasos linfáticos, que para tratar de compensar todo este edema, cualquiera de ambos, sea cardiogénico o no cardiogénico, puede incrementar hasta 4 o 10 veces más su presión para que ayude a retornar todo el líquido que está en el intersticio y vuelva a la circulación. Es un mecanismo compensatorio de los vasos linfáticos. Pero cuando ya extravasa eso, pues ya se produce el edema, cuando ya no se puede compensar. De hecho, de lo que corresponde al edema pulmonar agudo cardiogénico, pues tenemos las anormalidades cardíacas que van a incrementar algunas veces la presión venosa pulmonar, que desequilibra las fuerzas que actúan entre los capilares y el plano intersticial, ¿no? Y la presión hidrostática va a incrementar y sale líquido del capilar hacia el intersticio con mayor velocidad, de lo cual surge el edema intersticial y en casos más graves alveolar. Y la aparición de desarmes pleurales puede deteriorar aún más la función del aparato respiratorio y contribuir a la disnea, cuando hay un compromiso también a nivel de las pleuras. Existe una alteración en este equilibrio, de modo que el flujo de líquido hacia el intersticio excede el flujo hacia la luz de los capilares, lo que produce un edema intersticial, lo que hemos visto en la gráfica anterior, ¿no? Y este acúmulo de líquido en el intersticio no solo depende de esta circunstancia, sino además se va a añadir una dificultad al drenaje linfático del mismo, porque este ya pasó su capacidad. Dentro de lo que corresponde al edema cardiogénico como tal, tenemos varias etiologías cuando hay una disfunción aguda sistólica o distólica en eventos agudos. Estaríamos hablando de un infarto agudo de miocardio, una miocarditis o miocardiopatías agudas que van a ocasionar una descompensación súbita. Ahora, sobrecarga aguda de volumen o de presión, la hipertensión arterial, ya, pero esto de un mecanismo más prolongado, la hipertensión sistólica significativa, una insuficiencia renal descompensada van a ocasionar que exista este tipo de edema cardiogénico. Y las insuficiencias cardíacas crónicas, que ya tienen una patología establecida como tal, pero se vuelven a reagudizar porque se descompensan. Por ejemplo, una fibrilación auricular agudizada, descompensada, ¿no? Con una respuesta ventricular fuera de metas, con frecuencia ventricular media mayor a 130, 140, 170, que van a ocasionar este tipo de edema. Falla en tratamiento cuando pues, el paciente que ya tiene una patología establecida a nivel cardíaco, cualquier tipo de patología, valvulopatía, una arritmia cardíaca, que no cumpla su tratamiento, lo abandona, pues va a ocasionar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca
que se van a reagudizar y por lo tanto a través de ese mecanismo que hemos visto van a ocasionar un edema agudo de pulmón si nosotros no hacemos un tratamiento oportuno y adecuado. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, pues es otra causa de insuficiencia cardíaca reagudizada, ¿no? Que puede ser causante de una etiología de cor pulmonar crónico. No solo eso, pues existen otras etiologías. Los medicamentos como los beta bloqueadores pueden ser causantes de un edema agudo de pulmón cardiogénico, antagonistas del calcio, algunos antiarrítmicos y el aumento de demandas metabólicas como la anemia, pacientes anémicos, pero con una anemia severa después de un accidente de tránsito, una hemorragia masiva o una hemorragia un sangrado uterino después de una ruptura de útero en el parto, etc., donde hay pérdida brusca de cantidades abundantes de sangre, pues nos va a dar una anemia severa y puede llegar a ser un cor anémico y un edema agudo de pulmón. La tirotoxicosis es otra enfermedad en este caso hablando una enfermedad endocrinológica, hablamos de la función tiroidea, cuando existe un exceso de producción de la hormona tiroidea. Entonces, también es otra etiología. Cuando existe tirotoxicosis, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a haber mayor síntesis y liberación de los receptores beta-2 adrenérgicos. Entonces, a través de ese mecanismo va a incrementar lo que corresponde a la frecuencia cardíaca y también puede repercutir en las arritmias cardíacas y también puede ser causante de un edema agudo del pulmón. Tomando en cuenta también la producción del edema agudo pulmonar, tiene lugar con distribución topográfica. Por gravedad se va a ir a localizar en las bases pulmonares, no por gravedad. No, difícilmente que vamos a ver edema intersticial pulmonar en los ápices. Entonces, los signos tempranos de un edema pulmonar comprenden la disnea con el ejercicio, ortopnea, y en las radiografías de tórax vamos a observar un engrosamiento bronquial. Al empeorar este edema, los alvéolos se llenan de líquido y en las radiografías se advierte llenado alveolar irregular que evoluciona hasta una aparición de infiltrados alveolares difusos, ¿no? Se van a acompañar de zoncus y sibilancias. Si ustedes se fijan en la placa de Zavicex que está ahí, es una PA de tórax donde vamos a ver incremento de lo que corresponde al tramo broncovascular en las regiones basales, ¿no? ¿Notan la diferencia? A diferencia de la parte superior. Bueno, los síntomas vamos a tener pues, una disnea de esfuerzo progresivo que se puede incrementar de una forma brusca cuando el edema de pulmón es agudo como tal, la ortopnea, el dolor torácico, puede llegar a tener palpitaciones el paciente, tos con expectoración mucosa, espumante o hemoptoica, no mucopurulenta como un proceso infeccioso pulmonar, sino es espumante y hemoptoica y algunas veces cuando ya hay compromiso importante a salmonelada, se dice, no, espumosa medio o rosada, como el color del salmón. La sensación de muerte inminente por la falta de ¿qué sería la disnea, no? Esos son los síntomas y estos son los signos. Los signos vamos a encontrar la taquipnea, taquicardia, nuestro paciente va a estar con frecuencia respiratoria de 28, 30, taquicárdico más de 100. La presión arterial puede estar elevada, no siempre, al principio sí. Va a haber diaforesis, el paciente va a tener ortopnea, inclusive cuando está sentado va a tener dificultad respiratoria. Podemos encontrar distensión de venas yugulares y hepatomegalia, ¿no? Un reflujo hepatoyugular o inclusive una regurgitación yugular. Podemos encontrar algún soplo cardíaco siempre que el paciente tenga patología establecida. Va a haber reducción de la percusión en vasos pulmonares y va a haber una entrada de aire basal reducida. Vamos a escuchar crépitos pulmonares, esto por el contenido de líquido que va a haber en el espacio alveolar, y la respiración se va a tornar irregular
en el edema grave o en fase terminal. Esto por el compromiso de la alteración de la mecánica ventilatoria, de la difusión y el intercambio gaseoso, que es lo que va a ocasionar mayor demanda y mayor esfuerzo en el paciente, y este se va a ir cansando y va a empezar a utilizar músculos accesorios de la respiración. Entonces, de lo que tenía taquipnea en un principio va a entrar una bradipnea y la mecánica ventilatoria va a cambiar. Eso es signo de mal pronóstico, porque el paciente se va a llegar a cansar, las fibras musculares ya no están trabajando de una forma adecuada y va a entrar a un paro respiratorio. Y en algunos casos, pues cuando ya hay patología de base, un edema periférico. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar? Pues un electrocardiograma, en donde podemos encontrar diferentes alteraciones en la onda T, segmento ST, ondas Q, podemos encontrar bloqueo de rama izquierda, en etiología isquémica, pero pues generalmente si estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, vamos a encontrar supradesnivel e infradesnivel del segmento ST, ¿no? Y si encontramos algún bloqueo, etcétera, pues vamos a reflejar. De acuerdo a la etiología o causa del edema cardiogénico, vamos a encontrar alteraciones en el electrocardiograma. También podemos encontrar fibrilación auricular, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular y crecimiento de cavidades. Cualquiera de estas alteraciones del electrocardiograma que nos puedan ocasionar un edema agudo de pulmón. Lo que ya hemos visto en una radiografía, pero en la radiografía no nos puede ayudar a determinar si el edema agudo de pulmón es cardiogénico o no cardiogénico. Y se puede ver o puede ser visible en una radiografía del tórax hasta un 33%. En el edema agudo de pulmón cardiogénico vamos a ver las líneas de Kerley, ¿ve? Y la silueta cardíaca puede estar normal o puede existir cardiomegalia por patología de base. Y puede haber también un desarme pleural, esto, ¿no? Cuando ya la insuficiencia cardíaca está descompensada. Esos son algunos signos que podemos ver en la radiografía, pero no siempre se puede ayudar a diferenciar. Otro estudio que podemos realizar es una ecocardiografía. Idealmente se debe realizar si es que tenemos una sospecha de etiología cardíaca, pues de forma súbita, un infarto agudo de miocardio, un tromboembolismo pulmonar, que puede tener ya repercusión a nivel cardíaco. Puede evaluar la función miocárdica, especialmente disfunción sistólica, y menos sensible para la disfunción diastólica. Puede ayudar a identificar la causa del edema pulmonar agudo. Entonces, la ecocardiografía sí nos ayuda, pero no lo vamos a tener así a disposición fácilmente. En las salas de urgencias no hay. Y si ustedes tienen su ecógrafo portátil, si trabajan en urgencias, pueden hacer un ecofast, les ayuda algo, pero lo adecuado siempre es hacer una ecocardiografía completa. Si tenemos a disposición, lo podemos solicitar. Vámonos al tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos del tratamiento? ¿No? Mejorar la oxigenación es lo principal. El tratamiento fundamental en estos pacientes es mejorar la oxigenación. Además, el tratamiento va a buscar dirigir el exceso de fluido pulmonar de vuelta a la circulación, o sea, una disminución del edema a nivel intersticial y alveolar. La reducción de la presión hidrostática capilar pulmonar, la reducción de la presión venosa sistémica, aumentando el drenaje linfático y empujar el fluido fuera de los alvéolos, si vale el término, ¿no? Para que se vuelva a la normalidad. Ese es el objetivo del tratamiento. El manejo como medidas generales, pues cabecera a 30 grados, administrar oxígeno húmedo de acuerdo a la saturación que tiene nuestro paciente, sí, puede ser por cánula nasal, mascarilla, pero dar un aporte adecuado de oxígeno húmedo. El control estricto de administración de fluidos, recuerden que tiene un edema, por lo tanto hay que restringir el aporte de líquidos. ¿De acuerdo? La monitorización cardiovascular y oximetría de pulso tiene que ser continua porque estamos hablando de un edema agudo de pulmón. Y muy importante, monitorizar la diuresis del paciente, todos los ingresos y egresos. Pues recuerden esta gráfica del anterior tema, pues
los sistemas de bajo flujo que podemos utilizar, desde una cánula de oxígeno que podemos aportar hasta 4 litros por minuto de oxígeno húmedo, mascarilla con oxígeno, bueno, que puede aportar desde 5 litros hasta 8. Si aún así no podemos mejorar la oxigenación de nuestro paciente, pues pasamos a usar mascarilla con reservorio. Y si aún así el paciente sigue descompensado, necesita ingreso a cuidados intensivos y instalación de ventilación mecánica. Dentro de lo que corresponde al manejo para disminuir la precarga, podemos utilizar la morfina, es sugerencia. Principalmente podemos utilizar diuréticos. Entre ellos está la furosemida. Las ampollas vienen de 20 a 40 miligramos. Se puede dar un bolo desde 20 a 50. 100 miligramos en algunos casos muy descompensados, ¿de acuerdo? O se puede calcular kilogramo peso de 0.5 a 1 miligramo kilogramo de dosis inicial hasta 2 miligramos kilogramo peso. Eso de acuerdo a nuestro paciente debemos evaluar. Otro diurético que se utiliza es la acetazolamida, que es el que utilizamos con más frecuencia, tiene 200 miligramos y podemos darle al paciente cada 6 a 8 horas. Eso es lo que usamos en los pacientes que llegan de Países Bajos y empiezan a desarrollar el edema agudo del pulmón. Cuando trabajaba en el Hospital del Norte en emergencias teníamos varios pacientes que nos traían del aeropuerto, entonces usábamos eso. El paciente mejora bastante solo con el aporte de oxígeno, mejora bastante los diuréticos y pues recupera. Ahora, si es que el paciente está inestable, lo más adecuado es volverlo a bajar de altura, o sea, tiene que volverse a salir de la paz. Entonces, la nitroglicerina, que también es otra opción de tratamiento, al igual que en el infarto agudo de miocardio. Ahora, dentro del manejo farmacológico, debemos identificar cuál es la etiología que está dando este edema agudo de pulmón. Si es cardiogénico, pues si es un infarto agudo de miocardio, hacemos todo el tratamiento que corresponde a un infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? Entonces debemos buscar la etiología. Si es un tromboembolismo pulmonar, vamos a darle tratamiento para un tromboembolismo pulmonar. Entonces, de acuerdo a la etiología, vamos a hacer tratamiento, pero como tratamiento principal, los diuréticos. ¿De acuerdo? Otras medidas para mejorar la contractilidad, la digoxina en el caso de que nuestro paciente tiene una fibrilación auricular, dobutamina. Si tenemos alteraciones en lo que corresponde, ya hay mayor compromiso en la hemodinamia y nuestro paciente de tener hipertensión, ha bajado hipotensión, ya tenemos que hacer uso de vasoactivos, que se lo puede hacer en la sala de emergencias, pero eso también evaluando de acuerdo a la etiología que nos va a ocasionar el edema agudo de pulmón. Cuando el edema agudo de pulmón no es cardiogénico y es un edema agudo del pulmón en la altura, con el aporte de oxígeno y diuréticos puede mejorar el paciente. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí hemos terminado.